Cristina, el pedido este de indulto por parte de Zaffaroni es una de las noticias hoy que está corriendo fuerte y de alguna manera cataliza un poco una idea que viene dando vuelta en el oficialismo. Ya habían salido distintas versiones de que en el gobierno evaluaban la posibilidad de un indulto a Cristina si es condenada por el Tribunal Oral número 2 en este juicio de la causa Vialidad. Bueno, salió Zaffaroni, que es el referente o el jurista de referencia del kirchnerismo, directamente a ponerlo con todas las letras, a decir que esto hay que pensarlo y obviamente hay que pensarlo antes de que se vaya Alberto Fernández del gobierno el 10 de diciembre del 2023. Está el doctor Gil Domínguez. Doctor, gracias por atendernos, muy amable. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Bien, doctor. Bueno, usted es uno de los que dice que si Cristina es condenada en este tipo de delitos, ¿no podría ser indultada? Sí, primero que el indulto funciona, desde mi punto de vista, cuando existe una condena que establece una pena y esto ha quedado firme. Aunque la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia sostiene que es posible un indulto para una persona procesada, no condenada, o condenada que apela la condena. Y yo sí considero, pero en total soledad en la doctrina argentina, que haciendo una interpretación integral del artículo 36, que equipara los golpes de Estado con los delitos de corrupción, en cuanto ambos atentan contra el sistema democrático, que los delitos de corrupción no pueden ser indultados, no puede ser conmutada la pena, ni tampoco pueden ser amnistiados, porque si no deberíamos de alguna manera aceptar que la afectación del orden democrático es más intensa cuando se usurpan funciones constitucionales y se quiebra el orden constitucional que cuando se cometen delitos de corrupción. Y no fue, cuando uno revisa las distintas exposiciones de la voluntad de los convencionales constituyentes, entre ellos Horacio Rosati, hoy presidente de la Corte y presidente del Consejo de la Magistratura, la intención de los convencionales constituyentes fue rechazar, repudiar con la misma intensidad los efectos de un golpe de Estado que los efectos que traen los delitos de corrupción. Acá hace un rato el doctor Lo Nigro decía, coincidía con esa visión, con esa interpretación, aunque decía que es polémico, porque no está exactamente de la misma manera tipificado en la Constitución del 94, el tema del alzamiento ante la autoridad, que los delitos de corrupción. Pero planteaba que, por ejemplo, el tema de asociación ilícita sí claramente se puede indultar, pero no defraudación a la administración pública. ¿Esto es Claro, así? sí, sí, yo coincido, porque a la vicepresidenta se le imputan dos delitos: asociación ilícita y administración contra el Estado, administración fraudulenta contra el Estado. Este sí está dentro del marco de lo que englobamos y llamamos delitos de corrupción, que en el Código Penal están tipificados o tipifican y castigan conductas que no están enmarcadas en delitos de corrupción, sino delitos contra la administración pública. Ese sí estaría para mí inhibido de ser indultado. Ahora, otro tipo de delitos como la asociación ilícita, que no es uno de estos delitos considerados o englobados dentro del concepto de delitos de corrupción, sí podría ser indultado. Eso ya es una facultad que tiene el presidente para ejercerla. Reitero, desde mi punto de vista, que no es lo que dice la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, para mí el indulto, que va con la conmutación de penas, si se puede indultar o conmutar la pena por el presidente, presupone una sentencia firme basada en autoridad de cosa juzgada, porque si no se está violando el principio de inocencia fundamentalmente. Es Pero decir, la Corte ha dicho, bueno, claro, si a una persona se le indulta antes de ser condenada efectivamente, tiene la facultad de repudiar el indulto y continuar con el proceso. Esto también lo ha dicho la Corte Suprema. no, bueno, pero en este caso si está pidiendo Zaffaroni el indulto para Cristina Alberto Fernández, se supone que si dicta el indulto a Alberto Fernández no lo van a repudiar. Pero paradójicamente lo que está usted planteando es que si este tribunal oral finalmente la condena a Cristina por el delito que tiene menor pena, que es el de defraudación a la administración pública, y no por la asociación ilícita, bueno, por ese delito sí no podría Alberto Fernández indultarla, según su visión. No, bueno, pero es una postura, reitero, En doctrinaria que quiero soledad, mantener en soledad. Parece que está bueno, celebro que algunos empiecen a sumarse ahora, porque cuando yo
postulé esto en un libro que publiqué hace un par de años, las Lo dejaron críticas solo. fueron feroces, No, lo trataron importante en estos casos es saber qué piensa la Corte, me imagino, Claro, ¿no? por eso. Lo Sí, importante es, para la Corte Suprema de Justicia hoy, que es lo importante, más allá de lo que diga sí. uno, lo importante es que para la Corte Suprema de Justicia hoy es posible el indulto respecto de procesados, de no condenados con sentencia firme y respecto de delitos de corrupción. Así que si el presidente quiere, hoy está Le desde la entraría, perspectiva de la claro. Corte habilitado para hacerlo. Claro, porque digamos, de los tiempos de Menem, ¿no? Esto de que procesado, condenado sin sentencia firme y demás, va el indulto, no corre un poco lo que usted decía, que según su visión tiene que haber una sentencia firme, pero sentencia firme en este caso puede haber, no sé, en el año 2025, 2026, no sabemos quién va a ser el presidente. Claro, la Corte Suprema en planteos que llegaron justamente porque fueron indultos a procesados, en esos indultos masivos que hizo Menem en la década del 90, supuestamente con el objetivo de pacificar el país y restablecer el orden social. Hubo dos casos que llegaron, que fue el caso de Aleo y Aquino, en donde los beneficiarios del indulto eran personas que estaban procesadas. Entonces lo que pidieron fue que se suspendieran los efectos del indulto para ver si eran condenados o no. Si eran condenados, operaba el indulto. Y si no eran condenados, bueno, el indulto no tenía ningún efecto. Y la Corte le dijo, no, mire, usted si quiere repudie, y no se le aplica. Pero el indulto, una vez que es dictado a procesados o a condenados, tiene efectos porque va más allá de lo que pueda disponer una persona, porque supuestamente el indulto persigue en ciertas situaciones restablecer la paz social, evitar una afectación grave del sistema democrático y demás bienes constitucionales u objetivos constitucionales. Candelaria, cortito. Doctor, pero por ejemplo, la persona que recibe el indulto, que es indultado, si no lo rechaza, es decir, no lo revoca, ¿de alguna manera está aceptando el haber cometido un delito? Porque para que a uno lo indulten, ¿hay un reconocimiento del delito en ese proceso? No jurídicamente, pero sí simbólicamente, porque la idea del indulto es extinguir la pena. Y si se extingue la pena es porque alguien ha sido determinado culpable por la justicia. Por eso, La pena, eso estudiamos en Derecho Constitucional, la diferencia entre el indulto y la ley de amnistía. La amnistía que el profesor Lucio Sánchez nos explicaba, el doctor Sanguinetti, en Derecho Constitucional y Económica. Tiene carácter general, y es por ley del Congreso, tiene carácter general y abarca a todos, a una serie de delitos cometidos en un determinado periodo. Bien. Doctor, no lo veo al Congreso diciendo dicto una ley de amnistía donde extingo la acción penal por los delitos de corrupción cometidos entre un año y otro año. No lo veo al Congreso. Simplemente, muy breve, el doctor Alberto Fernández, que hoy estaba dando clase en la UBA, salió desde su cuenta personal, pero tengo entendido también de la cuenta de Presidencia de la Nación. Casa Rosada. De Casa Rosada. No sé si tenemos ahí el tuit de Casa Rosada. A decir que había una situación totalmente irregular de la justicia. Yo recuerdo Derecho Constitucional hace muchísimos años, y ahí cuando un poder opina sobre el otro o se inmiscuye sobre el otro, ahí hay un complejo mecanismo de cómo funcionan las instituciones, ¿no? Pero bueno, ¿cuál es su opinión respecto a esto? La Constitución es muy clara. La Constitución veda a cualquier presidente o presidenta inmiscuirse en causas en trámites o restablecer las fenecidas. Con lo cual, desde el punto de vista constitucional, ningún presidente o presidenta debiese expresarse sobre causas que están en trámite. Ahora, todos los presidentes, o la gran mayoría de los presidentes, opinan cualquier cosa. A la fecha, han opinado de causas propias y de causas ajenas. Pero no es lo que dice la Constitución, que lo prohíbe terminantemente y que así debería ser cumplido por presidentes y presidentes. Bien.